Hello again, this is Miss Camila. And first, I hope that you are fine with your families in your houses. And please, please, please stay safe, okay? That is the most important thing now. Now we are going to see a new content which corresponds to the new unit, which is called Discoveries and Recent Creations. Okay, in this case is the grammar content, which is called passive voice. En este caso vamos a empezar con un nuevo contenido. Este contenido es gramatical, es de la nueva unidad y se llama voz pasiva. Okay? In this case, you are going to see the use, you are going to see some examples, and then you have to work on guide number 9. And then remember, if you have some doubts, write me an email or write to Miss Paola, which is the other English teacher. Okay? So, en este caso, lo primero que vamos a ver va a ser el uso de la voz pasiva, luego vamos a ver algunos ejemplos y luego tú debes trabajar en la guía número 9. Y recuerda que si tienes alguna duda, escríbenos un correo a Miss Paola o a mí, Miss Camila, las cuales somos las profesoras de cuarto medio. Okay? So let's start. Let's see the use. In the use says, we use passive voice to give more importance to the action being performed, not the subject. ¿Qué quiere decir esto? La voz pasiva da más importancia a la acción que está haciendo y no al sujeto. Aquí lo que quiere decir es que yo pongo atención a lo que se está haciendo y no quién lo hizo, sino que estamos viendo a quién se le hizo esa acción, no quién la hizo. Okay? In order that you can understand better, we are going to see the example. Para que puedas entender mejor, vamos a ver el ejemplo. Okay? You always are going to see an active voice sentence. Ustedes siempre van a ver una oración en voz activa. And here we have the example. The writer creates new poems. El escritor crea nuevos poemas. And the first thing that you have to do is the following. You have to divide into 3 your sentence. Lo que tú debes hacer ahora es dividir la oración en 3. My first part is going to be divided into the subject. La primera parte va a ser dividida en el sujeto. My second part is going to be divided into the verb. And my third part is going to be divided into the object. En este caso, mi primera parte, mi sujeto es the writer. Mi segunda parte sería el verbo, que sería create. Esa es la segunda división. Y la tercera parte que voy a dividir va a ser mi objeto, que en este caso es new poems. Okay? And now we have divided the sentence. Tenemos dividida la oración. Now, we have to pay attention on the verb. Tenemos que poner atención en el verbo. In this case, we are going to work only with present simple verbs. Vamos a trabajar solamente con verbos en presente simple. In passive voice, we have to use the verb to be. En la voz pasiva debemos trabajar con el verbo to be. En este caso, remember that they are am, is, are. Recuerden que es am, is, are. Entonces, como yo debo recordar eso, lo que voy a hacer arriba de mi verbo, como es en presente, yo debo poner el verbo to be arriba, para que no se nos olvide. En este caso, solamente vamos a trabajar con is, are. Vamos a trabajar solamente con ellos. Remember that is used with singular subjects and are is used with plurals. Recuerden que el is se usa con los singulares y el are se ocupa con los plurales. ¿Ok? Lo tenemos eso ya listo del verbo, ahora nos vamos a olvidar de ello. And now we're gonna start writing our new passive voice sentence. Vamos a empezar a escribir nuestra nueva oración en voz pasiva. What happens here? My new sentence is going to start with the last part of my active voice. Mi nueva oración va a empezar con la última parte de mi oración en voz activa.
que quiere decir en este caso va a ser new poems, va a pasar al principio en mi oración en voz pasiva. Okay? It's going to be new poems. Now, what I have to do? I have to work with the verb. Ahora que tenemos el sujeto, mi nuevo sujeto que es new poems, tengo que trabajar con el verbo. En este caso, el verbo consta de dos partes. La primera parte es el verbo to be y la segunda parte es un nuevo verbo. ¿Cómo yo sé qué verbo to be debo poner? In this case, because I have new poems, this is singular or plural? Okay, correct. It's plural. Es plural. Como es plural, ¿qué debo poner aquí? Is o are? Correct again. Debo poner are. Okay? En este caso, entonces recordemos, porque mi primera parte es plural, yo debo poner are. Okay? We're ready? Remember, if you have some doubts, write it. Si tienen dudas, escríbanlas y después envían correo. Now, we have that part. Now, I have to put my verb, which was in active voice creates. Como yo tenía el verbo creates en la voz activa, ahora este verbo va a cambiar siempre a participio. Participio. Remember what are the participles. Recuerden cuáles son los participios. Los participios son los de la tercera columna. Tenemos los verbos infinitivos, pasado y participio. Esos son los que vamos a trabajar. In the case of this, the verb create is regular. Es regular. Entonces, como es un verbo regular, ¿qué es lo que debo hacer con mi voz? Con el verbo en participio, agregarle solamente el ed. Okay? So we have my new sentence. New poems are created. Los nuevos poemas son creados. Okay? Now, what happens with the subject of the active voice? ¿Qué pasa con el sujeto de la voz activa? In the passive voice is going to be on the last part. Va a pasar a la última parte de mi oración en voz pasiva. But what happens here? It appears a new word. Aparece una nueva palabra, en este caso, by, que el significado en español es por. ¿Okay? Entonces, en este caso, siempre después del verbo voy a agregar el by y luego voy a agregar el sujeto de la voz activa que va a pasar al último en la voz pasiva. Okay? So my new sentence is going to be, new poems are created by the writer. Okay? In the case of the by the writer, cuando ocupemos el by después, cuando tenemos el sujeto, en este caso, en la voz activa, si yo encuentro el I, lo voy a cambiar a by me. Si encuentro he, lo voy a cambiar a by him. Si encuentro she, by her. It, by it. If I found we, I'm going to change it by us. You, by you. They, by them. Okay? Those are going to be my changes. Esos van a ser mis cambios cuando yo encuentre el sujeto en voz activa. Cuando lo pase a voz pasiva, a la última parte van a cambiar by me, by him, by her, by it, and so on. Va a cambiar de esa manera. Okay? So, remember here, we have the object, el objeto de la voz activa pasó a ser mi nuevo sujeto. Debo ocupar el verbo to be en presente, que recuerden que era is, are. Luego el verbo debe pasar a participio, que pueden ser regulares o irregulares. Y luego mi sujeto de la voz activa va a pasar a la última parte en mi voz pasiva. Okay? So, let's see here. Now let's see another example. We have here now the active voice. He writes a book. Él escribe un libro.
remember to divide it into 3. Recordemos dividirla en 3 la oración. The first part, the subject, he. The second part, the verb, writes. The third part, the object, a book. Tenemos dividido ya en 3 la oración. He es mi sujeto, writes es el verbo, a book es mi objeto. Ahora, ¿qué debíamos hacer? Do you remember that? ¿Se acuerdan de eso? Okay. So, remember that we have to put on the verb. In this case, it's going to be on the bottom. Va a ser en la parte de abajo. Que el verbo es is o are. Okay. Acuérdense de eso, no lo olviden. Que en el verbo siempre debo poner, para que no se me olvide, el verbo to be, is o are. Y en este caso, como tenemos el verbo write, ¿qué tipo de verbo es el verbo write? Irregular. Tenemos un verbo irregular. En este caso, mi verbo es write. ¿Y cuál es el participio de write? Written, que lo vamos a usar en la voz pasiva. Okay, so now let's start writing our new sentence, which is going to be into passive voice. Okay, so what is going to be my first part? ¿Cuál iba a ser mi primera parte en la voz pasiva? En la primera parte, ¿qué iba a ser? El objeto, que en este caso era a book. Ok, tenemos eso. Now, remember, tenemos is, are, plus past participle. En este caso, como estamos hablando de un libro, what do we have to use? Is or are? Good, is. Tenemos que ocupar el is porque estamos hablando solamente de un libro. Y recuerden que el is se ocupa para singulares. Y luego, ¿qué debo poner después del verbo to be? El participio, que en este caso era written. ¿Ok? And my last part. Recuerden que mi última parte en la voz pasiva es la primera parte de mi voz activa, que en este caso tenemos he, y el he, ¿a qué iba a cambiar? Veámoslo, volvamos atrás. ¿A qué iba a cambiar el he? A by him. ¿Ok? So, we have, again, a book is written by him. Okay? And that's it. If you have some doubts, please remember to write us an email. And remember that only we are working with present simple. Estamos trabajando solamente con presente simple. Entonces, solamente en la voz pasiva vamos a trabajar con is, are. En este momento solamente estamos trabajando con is, are. Okay? So now it's time to work with guy number 9. Okay? So please take care of yourselves, and we miss you a lot, and I hope to see you soon. Okay? Bye.